universitarios. Y bueno, me parece que es una muy buena oportunidad para iniciar el año, para reformular cosas. Estamos pasando, ustedes bien lo saben y lo hemos vivido todos, por una etapa difícil, una etapa de pandemia, un proceso en el que hemos tenido que sacar la mejor versión de nosotros mismos como personas y también como estudiantes. Por supuesto que ustedes se han tenido que enfrentar a una mil cosas y ser resilientes, poder enfrentarlo de manera fuerte, valiente y poder tener de manera independiente todas aquellas estrategias de las cuales han podido echar mano para poder finalmente enfrentar los retos académicos. Entonces, déjenme compartirles pantalla. Sí me gustaría mucho saber, conocer un poco de ustedes. Entonces, me pueden poner en el chat, si en este momento, si les es posible, poner en qué semestre están para empezar a conocerlos. Ya por default el chat da su nombre, entonces ya no es necesario poner el nombre. ¿Y cuántos años tienen? ¿En qué año, perdón, de la preparatoria están y cuántos años tienen? Entonces, si me pueden hacer el favor de escribir esos datos, se los voy a agregar, ¿ok? Y ahí ya voy yo viendo nombres de ustedes y vamos viendo de qué semestre y cuántos años tienen. Y por lo que yo estoy viendo ahorita en pantalla, pues estoy viendo alumnos de quinto semestre, entre 16 y 17 años. Ajá. Ustedes son una generación muy especial, una generación que está iniciando la preparatoria en pandemia, que no han podido estar en su prepa, que esa es una parte muy importante en los estudiantes. Ok, entonces por lo que estoy ahí viendo, quinto semestre, 17 años. Muy bien, les agradezco a todos. Entonces déjenme compartir rápidamente pantalla. Tenemos 50 minutos rápidamente para hablar de muchas cosas, hablar de estrategias de aprendizaje, que es el tema precisamente de hoy. Es hablar de muchos elementos, de muchas cosas que son muy importantes. Yo lo que quiero ahorita es que podamos tener esa oportunidad de que ustedes tengan algunas herramientas. Vamos a tener una conferencia el día de hoy, martes, y el día del jueves a la misma hora. Hoy vamos a hablar de estrategias de aprendizaje y el jueves vamos a hablar de otro tema que es fundamental, que tiene que ver con la organización para el estudio. Entonces, déjenme pasar a la que sigue, si es que me deja. Ahí está. El objetivo de hoy es que ustedes reflexionen y que también lleven a cabo un proceso de análisis de cuáles son esas posibles herramientas de las cuales pueden ustedes echar mano para poder adquirir mejores estrategias de estudio. Sobre todo el objetivo de todo aprendizaje es que el aprendizaje sea significativo, que no sea solamente un aprendizaje memorístico, sino que realmente sea un aprendizaje con un significado, un sentido para lo que están haciendo. Hice una especie de encuesta con los estudiantes y generalmente para saber qué es lo que están viviendo ustedes como estudiantes. ¿Cuáles podrían ser aquellas áreas de oportunidad? Y de áreas de oportunidad me refiero a aquellas cosas en las que tienen que trabajar para mejorar. Ajá. Y entonces ustedes como estudiantes en la población que encuesté decían que no cuentan con una adecuada estrategia de estudio, que no son estudiantes organizados, que están desmotivados por la situación pandémica en la que vivimos, que no les alcanza el tiempo para nada, no se saben organizar, dejan todo para el último, que es procrastinar, les cuesta trabajo poner atención o concentrarse en alguna tarea, pierden mucho tiempo en las cuestiones tecnológicas, en el celular, en las redes sociales, les gustaría tener alguna técnica de estudio y no logran concentrarse en las tareas de la escuela por una y mil cosas que están a su alrededor. ¿Les suena esta situación? Me gustaría en este momento entonces que en el chat pudieran escribir si ustedes se identifican o no se identifican con estos elementos que acabo de poner en pantalla. Entonces, podrían ustedes poner me identifico o no me identifico en el chat, por favor. Va a haber muchas opiniones de ustedes, algunos se identificarán, algunos otros no se identificarán, algunos más o menos, ¿no?
pero como podemos ver ahí, ustedes ahí en el chat están poniendo en la mayoría de los casos que se identifican, ¿no? Algunos se identifican poco, bueno, ya lo estamos viendo. Entonces, eso es lo que queremos trabajar precisamente con ustedes, que puedan tener esa oportunidad de poder hacer cambios. Hay una prueba de estrategias de aprendizaje que yo he creado junto con otro compañero de la UNAM, en donde trabajamos justamente 15 áreas. Ahí las pueden ver. Y si ustedes quieren hacerla posteriormente, yo se las puedo hacer llegar a la maestra Ana Patricia para que la puedan hacer y empiecen a ver por dónde están ubicados ustedes en cuanto a sus estrategias de aprendizaje. Como pueden ver, todas esas áreas son las que miden la prueba. Y haciendo una investigación, esta prueba la he aplicado en muchos escenarios, incluso en alumnos de la preparatoria. Ajá. Tiene 3 categorías. La categoría 1 son aquellos alumnos que necesitan reestructurar algunas estrategias. Y, perdón, que sí es necesario la categoría 1. La categoría 2 es que solamente algunas y la categoría 3 es que no necesitan reestructurar. Esos son de acuerdo a los resultados que se van poniendo. Haciendo una investigación con alumnos universitarios, apliqué el cuestionario a 368 estudiantes y como pueden ver, la mayoría, un poco más arriba del 50%, caen en la categoría 1, que decíamos que la categoría 1 son alumnos que sí necesitan reestructurar sus estrategias y métodos de estudio. Hablamos de que un 41% pues caen en la categoría 2, que necesitan solo algunas y muy pocos estudiantes no necesitan hacer una reestructura. Esto para contextualizarlos, si ustedes se vayan ubicando por dónde están ustedes. Todo lo que yo vaya diciendo, cada uno de ustedes vaya ubicándose a sí mismo. ¿Dónde ando yo? ¿Por dónde ando? ¿Qué está pasando conmigo? Lo he ido lo he ido aplicando a lo largo del tiempo. Me he encontrado con eso. ¿Cuáles son las áreas en donde hemos encontrado mayor dificultad en los estudiantes? Y ustedes me dirán si se identifican o no se identifican. Por ejemplo, el área de mayor prioridad para los estudiantes es la organización para el estudio. Y es justamente de lo que vamos a hablar el próximo jueves. Si pueden ustedes ver, es la de prioridad 1 con un 74%. Otra cosa que es muy importante y en la cual los estudiantes de repente les cuesta trabajo es la comprensión de la lectura. Es comprender lo que están leyendo. Y como pueden ver ahí, un 76% de la población lo está notando como prioridad. Otra cosa, atender y concentrarse. De repente cuesta trabajo. La atención y la concentración son 2 procesos fundamentales en el aprendizaje. Si tú como estudiante no te puedes concentrar, no puedes atender en lo que estás haciendo, tienes que hacer un proceso de análisis, saber por qué no lo estoy pudiendo hacer, qué pasa conmigo, para empezar a hacer cambios y trabajar al respecto. Otro elemento de prioridad para los estudiantes de preparatoria es la autorregulación. El estudiante no tiene un control propio de lo que hace y cómo lo hace. De repente hacemos las cosas por hacerlas y no llevamos a cabo un proceso de análisis. La autorregulación tiene que ver en tener conciencia de lo que hago, de cómo lo estoy haciendo para poder hacer modificaciones si en algún momento dado lo que estoy haciendo no me funciona. Y finalmente, la prioridad 5 tiene que ver con algunas formas de organizar la información, que tiene que ver con organizadores gráficos. Ahora, esto es con relación a las áreas que hace falta trabajar. Ahora, las áreas que salieron altas tienen que ver con aprendizaje cooperativo, con actitud ante el estudio, con el uso de una estrategia de contenidos, de organización de contenidos y la memoria. Este resultado me parece que es fundamental porque esto me da pie a que ustedes tienen buena actitud, saben trabajar en equipo, saben organizar la información y tienen buena memoria, que son 4 elementos que son fundamentales para el aprendizaje. Entonces, lo que tienen que hacer es ahí hacer algunos cambios. Pero para hacer cambios tengo que llevar a cabo un proceso de autorreflexión. Cada uno de ustedes tendrá que hacer un proceso de autorreflexión para ver qué pasa con ustedes. Y para empezar, lo que necesitan reflexionar son 3 cosas. Tener un autoconocimiento de ustedes. ¿Quién soy? Sobre todo en esta parte del estudio, ¿qué clase de estudiante soy? ¿Cuáles son las competencias que yo tengo? ¿Tengo aptitudes? ¿Qué habilidades he desarrollado?
¿Cómo están mis conocimientos? ¿Cómo está mi actitud ante el estudio? Cada uno de ustedes deberá hacer un autoanálisis al respecto, porque a partir de ese autoanálisis podrán empezar a hacer cambios, que eso es lo que haría un alumno autorregulado. Sería muy bueno como estrategia o como ejemplo escribirlo, ponerlo en lápiz y papel y a ver, ¿para qué soy bueno? ¿Por qué es aquello que me interesa? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo ha sido mi historial en cuanto a cómo estoy aprendiendo, que sería el segundo cuadro? Ajá. ¿Cómo es mi forma de aprender? ¿Cuento con estrategias? ¿Tengo técnicas de estudio? ¿Tengo algún método general? Ajá. ¿Cómo ha sido mi historia clínica? ¿En qué materias he sido bueno? ¿En qué materias no he sido bueno o buena? Ajá. ¿Qué competencias he desarrollado? ¿Cómo ha sido mi entorno? ¿Ha sido favorecedor? Y el tercer cuadro tiene que ver con las cuestiones actitudinales, con las cuestiones emocionales, motivacionales. ¿Cómo ha sido mi motivación? Ajá. ¿Cuáles han sido mis metas? ¿Cumplo mis metas? ¿Qué decisiones tomo al respecto? Ajá. ¿Cuál ha sido mi actitud? ¿Mi actitud ha sido positiva? ¿Ha sido negativa? ¿Ha sido de flojeras? ¿Cómo ha sido? O sea, como pueden ustedes observar, ustedes tienen que llevar a cabo ese proceso para poder empezar a hacer los cambios necesarios con respecto a sus estrategias de aprendizaje. Ajá. En la cuestión de las estrategias de aprendizaje, pues hay muchos elementos que influyen. No solamente es contar con una estrategia de aprendizaje, que es lo que vamos a ver un poco más adelante, sino también tenemos que ver todo lo que hay alrededor. Y les decía, el factor emocional es un factor sumamente importante. Si ustedes no tienen una actitud para el estudio, es muy difícil que puedan obtener los resultados que ustedes deseen. Ajá. Porque ustedes pueden ser los más inteligentes, pueden ser las personas con unas estrategias y métodos de estudios excelentes. Ajá. Pueden haber tenido todo un desarrollo académico muy bueno, con calificaciones buenas, pero si no cuentan con la actitud, todo eso se viene al traste, se viene abajo. Ajá. La parte emocional es fundamental. Y ahora que estamos viviendo estos tiempos de pandemia, de repente ahí nos pega en esta parte actitudinal, en esta parte motivacional que nos puede llevar al éxito o al fracaso. Entonces, ahora que estamos empezando nuevamente esta parte del año, ustedes continúan con su año escolar, ¿no? Prácticamente podríamos decir que ya vamos para la mitad del año. Ustedes tienen que hacer una revaloración de esta actitud. Ahora con esta variante Omicron, que ha habido tantísimos contagios y que ha habido enfermedad en todas las familias, ustedes tienen que hacer una revaloración y volver a empezar y empezar a trabajar en la motivación y empezar a trabajar en mi propia autoestima. Ahora con las estrategias de aprendizaje, ¿cómo estoy aprendiendo? ¿Por qué me siento así? ¿Qué cambios tengo que hacer? Todo esto y el cambio de actitud, todo esto es lo que los va a llevar al éxito escolar, que es lo que nosotros pretendemos. Entonces, allí les pongo este cuadro para que ustedes puedan enmarcar las estrategias de aprendizaje y las técnicas de estudio, ¿no? Un estudiante eficaz es un estudiante que aprende significativamente, no solamente de memoria, sino que realmente le da un sentido y un significado a lo que aprende. Es un estudiante autorregulado, es un estudiante que se organiza y tiene una metodología de estudio. Y dentro de esa metodología de estudio para aprender, están justamente todas aquellas estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio de las cuales puedo echar mano. Ajá. Ahora, ¿qué es una estrategia de aprendizaje? Hay muchas definiciones sobre estrategias de aprendizaje, ¿no? Se dice que son procedimientos que un alumno adquiere a lo largo de toda su historia, pero también se dice que son procesos de toma de decisiones. Ajá. Para que ustedes puedan recuperar la información, aprenderla, como les decía yo hace rato, de manera significativa. Ajá, y adaptar todas esas estrategias a las demandas que estoy teniendo en la escuela en las diferentes materias. Ustedes tienen diferentes materias, tienen diferentes profesores, ajá,
y tienen que adaptarse a la manera del trabajo de los profesores, incluso a todos ellos trabajan de manera diferente y utilizan diferentes plataformas para poder acercarlos al conocimiento. Entonces, ustedes tienen que hacer muchas cosas para poder hacerlo y tienen que tomar decisiones. Las estrategias de aprendizaje tienen que ver con procesos de pensamiento. En psicología educativa lo llamamos procesos cognitivos. Y esos procesos cognitivos o de pensamiento tienen que ver con las acciones que ustedes llevan a cabo para aprender. Esas acciones tienen que ver con verbos, ¿no? Conocerá, analizará, reflexionará, jerarquizará, categorizará, ¿no? Analizará, sintetizará, evaluará. Todas esas acciones, esas palabras son verbos, son las que tienen que llevar a cabo para que su aprendizaje sea significativo. Y las estrategias de aprendizaje tienen que ver con esas acciones. Y es muy importante que ustedes las diferencien de las técnicas de estudio, porque no es lo mismo una estrategia de aprendizaje contra una técnica de estudio. Y la técnica de estudio solamente son pasos, un conjunto de pasos que les van a permitir realizar una tarea. Eso es lo que lo diferencia de las estrategias de aprendizaje. Porque en las técnicas de estudio lo único que tienen que hacer es seguir el paso A más paso B más paso C. No tienen que ponerse a reflexionar, no, con que ustedes aprendan de memoria la técnica, después tengo que realizar el punto 1, después el punto 2, después el punto 3 de mi técnica para poder terminar una tarea. Y eso les va a facilitar su rendimiento, su acción. Entonces, si podemos hablar de diferencias entre las estrategias y las técnicas, decíamos, las estrategias son procesos y procedimientos. Las técnicas es un conjunto de pasos solamente. En las estrategias utilizamos diferentes operaciones de pensamiento, son todos esos verbos, esas acciones que les contaba. En cambio, una técnica de estudio no tengo que reflexionar nada, no tengo que analizar nada, solamente tengo que seguir el ABC sin ir más allá. En las estrategias de aprendizaje, ustedes, para que un aprendizaje sea significativo, lo primero que tienen que hacer es, cuando llega un conocimiento nuevo a sus manos, a ver qué tanto sé de este conocimiento. Tienen que anclar el nuevo conocimiento con lo que ya saben. A eso le llamamos conocimientos previos. Cuando un alumno logra anclar el nuevo conocimiento con lo que ya sabe, es mucho más fácil que le pueda dar un sentido y significado a la información. Entonces está trabajando para que ese aprendizaje sea significativo. En cambio, con las técnicas de estudio, eso no es necesario. No necesitas conocimientos previos. Tú solamente tienes que seguir el ABC de tu receta de cocina. Las estrategias tienen que echar mano de las técnicas para poder funcionar. Son mucho más generales, las técnicas son mucho más específicas, ¿ok? Entonces, por eso es importante que ustedes se den cuenta en algún momento dado cuando solamente están trabajando en una técnica de estudio, en el ABC, y cuando están realmente trabajando o aplicando en estrategias de aprendizaje. Lo idóneo es trabajar con las dos. Con las dos, sí, echar mano de una técnica para poder hacer procesos de análisis importantes y tomar decisiones en su estudio. Hay muchos organizadores gráficos. Cuando llega una información a ustedes, pues ustedes tienen que echar mano de muchos organizadores gráficos. Estos organizadores gráficos, ¿qué es lo que van a hacer? Que ustedes organicen su pensamiento, organicen la información, vean qué relación tienen los conceptos de ese contenido nuevo que están aprendiendo. Porque al poder hacer esas relaciones, están aplicando las operaciones del pensamiento de las cuales estaba yo hablando. Están llevando procesos de análisis, de síntesis, de jerarquización, de relación, de evaluación. Todo eso va a hacer que ustedes puedan comprender la información. Y ahí les decía yo una inmensidad
de organizadores gráficos, que es a lo que voy a continuación a ver. Pero me gustaría mucho, si es posible, voy aquí a anotar organizadores gráficos. Ajá. Ahí anoté en el chat el título organizadores gráficos. Quiero que ustedes, cada uno de ustedes, todos los 50 estudiantes que están presentes, que anoten en el chat cuáles son aquellos organizadores gráficos que utilizan normalmente. Ajá. Puede ser ahí como pueden ustedes observar, pueden ser, ¿no? Desde subrayar, código, rimas, categorías, mapas conceptuales, mapas mentales, redes semánticas, cualquier tipo, ¿no? Diagrama de flujo, líneas del tiempo, lo que ustedes utilizan generalmente. Quiero ver. Y en este momento lo que estamos haciendo al ustedes anotarlo es llevar a la conciencia, ajá, ¿cuáles son esos organizadores gráficos que pueden ser utilizados, fíjense bien, como técnica de estudio o pueden ser utilizados como estrategias de aprendizaje? Que eso sería lo idóneo. Y ahorita estoy observando, por lo que ustedes están escribiendo en el chat, pues que utilizan diferentes, ¿no? Allí nos dice por ejemplo, Ameyali que utiliza mapas mentales o conceptuales, ¿no? Igual que otros de ustedes, ¿no? Imágenes, líneas del tiempo, copiar y subrayar, mapas mentales, conceptuales y subrayar, resúmenes, dice Ameyali también utilizo, Guadalupe dice dividir en categorías y subrayar, ¿no? Subrayado imágenes, relacionarlo con algo más sencillo. Ahorita vamos a ver, un poco más adelante, vamos a ver cuándo estamos utilizando un organizador gráfico como técnica y cuándo lo utilizamos como estrategia de aprendizaje. Si solamente nos quedamos en el subrayar la información más importante y ya, sin hacer mayor preámbulo, lo estamos utilizando como técnica. Pero cuando empiezo a hacer, a comprender la información, a discriminar la información más importante, a ver cuál es la paja y eliminarla, a ver qué relación hay entre los conceptos, entonces ahí ya no solamente lo estoy aplicando como técnica de estudio, sino también como estrategia de aprendizaje. Ajá, de ahí veo mucho de lo que ustedes me están compartiendo en el chat. Muchas gracias. Ahora, quiero compartirles cinco estrategias de aprendizaje que serían 5 organizadores gráficos que son importantes que ustedes analicen. Y ahorita vamos a ver por qué son importantes que ustedes analicen y no solamente analicen, sino que también los lleven a la práctica. Veces por flojera, por no querer hacerlo, porque dicen, ay, es una pérdida de tiempo. No es pérdida de tiempo, porque estamos haciendo muchas relaciones. El mapa conceptual, cuando logro hacerlo de manera eficaz, por ejemplo, aquí en este caso que les estoy mostrando el mapa conceptual, cuando yo puedo hacer la relación entre los conceptos y ver cómo jerárquicamente están organizados los conceptos, cuando puedo ver que puedo formar oraciones con la información a partir de cómo la estoy jerarquizando, eso me va a dar la oportunidad de poder comprender la información. Ajá. Un mapa conceptual, como ustedes lo ven ahí, ajá, es una representación esquemática. Y lo que hace es que yo pueda entender la información, cómo va de lo más general a lo más particular. ¿Cuál es la información más importante? En un mapa conceptual, yo debo observar conceptos. Los conceptos son los que voy a enmarcar en esa figura geométrica, que generalmente la que se utiliza es el óvalo, ¿no? La persona que creó los mapas conceptuales, esa era la figura geométrica en donde marcaba el concepto. Ajá. Pero se puede utilizar cualquier figura geométrica, porque cuando yo enmarco el concepto en una figura geométrica, ya deja de ser concepto, ya lo estoy convirtiendo en una imagen. Y se dice que nuestro cerebro puede recordar mejor las imágenes que las palabras por sí mismas. Ajá.
Entonces, ahí como pueden ver, esa es la forma que tiene un mapa conceptual. Va de lo más general a lo más particular, tiene conceptos dentro de las figuras geométricas, están esos conceptos unidos por líneas, también pueden ser unidos por flechas para ver la relación entre los conceptos. Y hay algo que también que es muy importante que tienen los mapas conceptuales, que son las palabras enlace, las que están fuera de las figuras geométricas. Esas van a hacer que yo pueda leer mi mapa conceptual, ¿no? Si yo digo, la materia está formada por átomos, formadas por núcleo que contienen protones y neutrones, ya estoy formando ahí una oración y esa me está dando información importante de mi texto. Ajá, así van los mapas conceptuales. Cuando yo puedo hacer esas relaciones, que empiezo a ver cómo se jerarquiza la información, qué importancia tiene, si va de lo más general a lo más particular, de lo más complejo a lo más sencillo, ya estoy utilizando diferentes operaciones del pensamiento, entonces el mapa conceptual ya se vuelve una estrategia de aprendizaje. Y así con cada uno de los organizadores gráficos. Tenemos el mapa mental. El mapa mental es diferente al mapa conceptual. Muchas veces los estudiantes tienden a confundirlos y sí son muy diferentes. Un mapa mental tiene uno de los elementos que es más importante de los mapas mentales es que tiene imágenes. Ajá. Y tiene esta misma lógica de la cual yo les hablaba. El cerebro tiende a recordar mucho las imágenes. Ajá. Igual es una herramienta para poder organizar la información. En los mapas mentales yo puedo también utilizar conceptos y puedo utilizar ambas, tanto las imágenes como los conceptos. Es una toma de decisiones. Ya hablábamos que en las estrategias tomamos decisiones de lo que queremos. Utiliza colores. Para poder armarlo, empezamos como siguiendo las manecillas de un reloj. Ajá, el primer elemento del mapa es el que está a las 12 o a la 1 de la tarde en mi reloj, en la parte de arriba superior, del lado tirándole un poco hacia la derecha. Y luego ya me voy bajando y voy leyendo mi mapa conceptual siguiendo esas manecillas del reloj. Ajá. Y entonces aquí dependerá de lo que a mí como estudiante se me facilite. Si yo soy muy visual, es muy bueno utilizar este tipo de organizadores gráficos, ¿no? Que tengan colores. También tiene que ver con mi estilo de aprendizaje en el sentido de cuál es en mi cerebro el hemisferio predominante. Si predomina el hemisferio izquierdo o predomina mi hemisferio derecho, que tiene que ver más con las imágenes, con menos abstracciones que utiliza el hemisferio, no menos abstracciones, porque también se realizan abstracciones, pero es diferente la manera como yo abordo la información a partir de ese estilo de aprendizaje. Otra organizador gráfico que yo puedo utilizar como estrategia de aprendizaje es la red semántica. Y ahí ven la diferencia, fíjense en los dibujos, en el anterior cómo es el mapa mental y acá cómo es el mapa conceptual. La red semántica va de la información también más importante o más general a la menos general. Ajá. Pero yo puedo, por ejemplo, en un mapa conceptual, siempre va a ir de arriba hacia abajo, siempre. En cambio, con una red semántica, yo puedo desglosar la información como yo quiera. Puedo partir del centro hacia afuera, puedo ir de arriba hacia abajo, de una esquina hacia abajo, de abajo hacia arriba, siempre y cuando yo pueda identificar la información más importante, la información de la cual salen todos los demás elementos de mi red semántica. Ajá. Entonces, una red semántica está compuesto también por conceptos, pero también en una red semántica puedo poner mucho mayor información. Ya no solamente conceptos como en el mapa conceptual. En la red semántica ya puedo incluso poner hasta definiciones, puedo poner más información, que es una de las grandes diferencias. Una red semántica no tiene palabras enlace, aunque sí tiene líneas y flechas para poder unir la información y darle una comprensión. Otra estrategia es el esquema de llaves.
que tiene que ver precisamente con esta idea general que va del lado izquierdo y se va desglosando la información hacia la derecha, como pueden ver en la imagen. Ajá, también va de lo general a lo particular. También voy observando la información más importante que debe llevar mi cuadro sinóptico, que también se le llama cuadro sinóptico al esquema de llaves. Ajá. Y voy degradando la información de lo más importante a lo menos importante o de lo más general a lo más específico, como pueden observar ahí. Este es un organizador gráfico que utilizan mucho los estudiantes. Otro que también utilizan mucho es el resumen. El resumen es fundamental porque da la información más importante de un contenido. Pero acuérdense, a veces, si yo quisiera, por ejemplo, convertir a este resumen con otros elementos para que sea más significativo, yo puedo hacer uso de diferentes, se le llaman pistas tipográficas. Por ejemplo, con un resaltador de textos puedo realzar la información más importante. Cuando yo pongo un resaltador de textos sobre un contexto, sobre un concepto de mi resumen, estoy convirtiendo en una imagen esa palabrita, porque ya le estoy poniendo una figura geométrica a su alrededor. Entonces es más fácil para el cerebro que recuerde esa imagen que la palabra solita. Y además la estoy resaltando y estoy diciéndole a mi cerebro que esa palabra, ese concepto es muy importante y no lo debe de olvidar. Entonces, es importante que ustedes empiecen a ver que estos organizadores gráficos, sea cual sea el que yo utilice, es importante. Y les voy a decir ahora por qué. Aquí hay otra que es las preguntas intercaladas. Conforme voy leyendo y comprendiendo mi información, yo puedo ir sacando preguntas para hacer una guía de estudios, ir sacando preguntas con esa información que es más importante. Ajá, y al final de mi texto ya tengo muchas preguntas que son las más importantes del texto y entonces sobre eso me pongo yo a estudiar. Ahora, ¿por qué es importante hacer este tipo de estrategias de aprendizaje? Es muy importante porque entre más uso de los sentidos yo haga de las cosas, es mejor, va a tener mayor significado. Fíjense bien. Por ejemplo, si yo tengo un examen y para ese examen lo único que hago es leer la información, voy al libro, me pongo a leer, Sí, casi siempre como dejo las cosas al último, a un día anterior, leo el libro o leo los apuntes, pum, 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 rápido, los leo. ¿Qué órgano del sentido estoy utilizando? Pues los ojos. Ajá, nada más. Pero si yo no solamente utilizo los ojos, sino también empiezo a leer la información en voz alta y me escucho, ahí estoy introduciendo otros dos órganos de los sentidos, ¿no? Que tiene que ver con el hablar, con la boca, y tiene que ver con el escuchar, con el oído. Entonces ya no solamente estoy viendo, sino también estoy hablando la información y la estoy escuchando. Ajá. Pero si aunado a eso, yo a través de diferentes organizadores gráficos, analizo la información y la organizo en cualquier organizador gráfico de los cuales hemos hablado ahorita. Ajá. Ya estoy escribiendo. Ya estoy utilizando ahí un órgano de sentido más. Entonces imagínense, ya no solamente es ver, ya no solamente es hablar, ya no solamente es escuchar, sino también escribir. Ajá. Y es por eso que cuando yo logro, mi cerebro se complejiza, todavía es mucho más complejo el escribir que solamente leer. Entonces le estoy diciendo a mi cerebro que vaya organizando la información, que vaya realizando diferentes acciones. Esos verbos que les decía, esas operaciones del pensamiento, van a hacer que yo pueda aprender de manera mucho más significativa la información. Ahora, fíjense bien, esta pirámide del aprendizaje es muy importante y tiene que ver con con órganos de los sentidos, ¿no? Cuando yo escucho la información, como en este momento que solamente lo estoy escuchando, bueno, trato de que escriban un poco, pero en 50 minutos es difícil. Pero cuando yo solamente escucho la información, a lo mejor se me queda una parte muy pequeña en el aprendizaje. Ajá.
Ahora, cuando yo escucho y yo leo la información, un 10% de no olvidarla. Cuando además la pongo en un audiovisual, que es verla y escucharla al mismo tiempo, un 20% para no olvidarla. Si además yo me pongo a hacer ejercicio, lo escribo, lo demuestro y lo argumento, pues ya estoy aumentando el porcentaje de no olvidarlo. Cuando realizo prácticas, ejercicios y demás. Pero fíjense, por eso le llamamos aprendizaje cooperativo. Cuando yo lo comparto con otros, entonces se llevan a cabo ahí esas operaciones del pensamiento que hacen que la información no solamente la esté yo repasando a nivel memorístico, cuando yo la explico a otros, cuando yo enseño a otros, cuando yo la expongo a otros, no solamente interviene la parte memorística, sino también interviene la parte de aplicar muchas operaciones del pensamiento que hacen que yo pueda observar que realmente estoy comprendiendo la información. Entonces, no solamente es todos mis sentidos aplicarlos, sí, que es muy importante, pero también es compartirlos con otros. No sé si a alguien le ha tocado la experiencia de decir, no, oye, mamá, te voy a decir esto, a ver si me entiendes, ¿no? Y lo hacen con amigos, con la familia, se lo explican con sus propias palabras. Eso hace que ustedes vayan analizando, jerarquizando, acomodando la información, no solamente a nivel memorístico, sino a nivel de comprensión. Hay una metodología que es muy importante, que tiene que ver con todo eso que les acabo de platicar. Cuando lleguen ustedes a un nuevo conocimiento, lo primero que tienen que ver es, conecto, que llevo a la conciencia, qué tanto sé de ese nuevo conocimiento. O sea, es llevar a la conciencia sus conocimientos previos. Plantearse una meta. A ver, ¿qué voy a hacer con este nuevo contenido? ¿Cómo lo quiero aprender? ¿Para qué me va a servir? Empiezo a aplicar todos mis sentidos. No solamente es leer, no solamente es hablar, no solamente es escuchar, sino también escribirlo a través de cualquier organizador gráfico. Voy yo autorregulando mi aprendizaje, voy bien, estoy aprendiendo, me está fallando, en dónde tengo que hacer cambios, lo comparto con otro, lo aplico en mi contexto, en problemas particulares. Eso hace que yo me motive mucho para cuando estoy viendo cambios en mí, y entonces puedo llevar a cabo un proceso de evaluación en mí, decir, sí, ahí voy, sí lo estoy aprendiendo. Fíjense, en este cuadrito, ahí está la metodología. Ustedes hagan ahorita un proceso de reflexión y digan, de estos 8, elaboran metas de aprendizaje, ¿sí lo hacen? O sea, constantemente ustedes están elaborando metas de aprendizaje. A ver, pongan en el chat todos, ¿elaboran metas de aprendizaje? Pongan sí o no. Ahí les puse metas, ¿no? Metas. Las metas son sumamente importantes. Y ya van ustedes contestando en el chat, sí, no, sí, no, no, sí, sí. Fíjense bien, las metas tocan muy profundamente la motivación de los estudiantes. Incluso se dice que uno de los grandes motores de la motivación, y eso es para todos y para toda la vida, una persona está motivada cuando se está constantemente planteando metas. Es uno de los grandes motores de la motivación, plantearse metas. Si ven a alguien que está deprimido, plano emocionalmente, pues es una persona que no tiene metas. Entonces, ustedes constantemente a la escuela tienen que estarse planteando metas. ¿Hacia dónde quieren dirigir su aprendizaje? ¿Hacia dónde quieren dirigir sus estrategias? En fin. Otro, número 2. Tienen que reflexionar sobre sus conocimientos previos. Siempre, siempre, siempre que llegue un contenido a sus manos, sea en la materia que sea, en matemáticas, química, en español, en lo que sea, siempre deben ustedes reflexionar sobre sus conocimientos previos. ¿Qué tanto saben de eso? ¿No? Entonces, aquí les pongo en el chat conocimientos previos. Pongan, si reflexionan, pongan sí o no. Si reflexionan sobre lo que ya saben o no lo hacen.
Acuérdense que reflexionar sobre lo que ya saben tiene que ver con el aprendizaje significativo, con darle un sentido y un significado a la nueva información. Entonces siempre tendrán, ahí ya me están poniendo que sí, que sí, que sí, que no, que no, que no. Ajá, muy bien. El tercero, utilizan técnicas y estrategias de aprendizaje. Entonces déjenme ponerles aquí en estrategias y técnicas. Ya está. Utilizan estrategias y técnicas. ¿Las tienen identificadas? Pongan sí, pongan no. Es importante que ustedes lo lleven a la práctica y lo lleven a la conciencia porque a partir de ello pueden empezar a hacer cambios. Ajá. ¿Autorregulan sus procesos y sus acciones o no los autorregulan? Pongan sí, pongan no. ¿Fomentan el aprendizaje cooperativo? ¿Realmente lo comparten con otros? Esto que hablábamos que era tan importante. Incluso hay autores que dicen, si tú no socializas la información, no va a ser un aprendizaje significativo. Ajá. Aplican lo que aprenden. Eso es muy importante porque es darle un paso más a la información, no solamente recibir la información, sino también es a través de lo procedimental poner en acción. Un aprendizaje no solamente debe ser lo teórico, también debe ser lo procedimental y lo actitudinal. Son tres cosas que nunca deben de perder de vista. Lo conceptual, o sea, lo teórico, lo que tienen que aprender, cómo aplicarlo a través de diferentes acciones y tener una actitud que tenga que ver de manera positiva con ese nuevo aprendizaje, que tiene que ver también con la parte motivacional, que ya hablábamos que es fundamental. Y evalúan su aprendizaje. Son 8 elementos que nunca deben perder de vista. Ajá. Entonces, aquí les voy a poner MAE. Esta le he denominado MAE porque es metodología de aprendizaje eficaz. Ajá. Quiero que me pongan ahorita en el chat, de estos 8 elementos, ¿cuántos ustedes consideran poseer como estudiantes actualmente? De los 8, cumplen con los 8, cumplen con 7, con 6, con 5, con 4, con 3. No les dé pena decir que con uno o con ninguno. De eso se trata, de que lo podamos sacar, llevar a la conciencia para poder empezar a hacer cambios. Ahí, por ejemplo, ya nos empiezan a compartir en el chat, ¿no? Entre 7, 8, 6, 4, 6, ¿no? Entonces, como pueden ustedes ver, pues, tienen ahí unos elementos en los que tienen que reflexionar y trabajar mucho. Otro elemento que quiero compartir con ustedes, no solamente es esta metodología MAE, ahora la que quiero compartir con ustedes es cómo pueden hacer para poder comprender un texto. Ajá. Estos son 5 elementos que pueden ustedes utilizar para comprender un texto. Ya veíamos al inicio en la introducción que la comprensión de textos es un elemento sumamente importante para ustedes porque es lo que les va a dar el acceso a los conocimientos. Entonces, lo que tienen que hacer es, primero, una prelectura de la información. Dar así un vistazo general. Antes de comenzar a leerlo, tienen que dar un vistazo general, porque eso es lo que va a hacer que ustedes empiecen a conectar sus conocimientos previos para que ese aprendizaje pueda ser significativo. Ya que dieron, por ejemplo, cuando tienen un libro, ¿qué es lo que hacen? Ven el índice para ver de qué va a tratar el libro. Eso es hacer una prelectura, es ver a qué se van a enfrentar a través de este vistazo general. Y se conectan conocimientos previos, pero también es la parte motivacional y decir, qué padre, va a estar muy buena esta información. O lo contrario, ay, qué flojera. Pero entonces si les da flojera, decir, bueno, a ver, voy a poner de mí una actitud positiva para enfrentarlo con éxito. Luego, ya que hicieron la prelectura, una lectura comprensiva, En una lectura comprensiva es empezar a relacionar los conceptos, ver qué tanto le entiendo, hacerme preguntas. Hacer un subrayado. Generalmente el subrayado se recomienda que se haga en una segunda lectura. Y el subrayado, la técnica es ir subrayando la información
párrafo por párrafo. Un párrafo más o menos consta de 6 renglones como promedio, más o menos. Ajá. Y entonces el subrayado no debe ir más allá de 1/3 de la información. O sea, si el párrafo son 6 renglones, no puedo subrayar más que 1/3, o sea, 2 renglones. Lo demás es paja. Casi siempre en los párrafos, 1/3 de la información es la información más importante. Lo demás es paja. Entonces tengo que saber cómo sacar la información más importante. Luego la palabra clave del plesupe, que es la P, la segunda P, es elegir una palabra que represente eso que subrayaron, ¿no? Si de repente subrayaron una definición de algo, entonces su palabra clave será definición de estrategias. Esa será su palabra clave. Ya saben que allí está la definición de ese concepto que están identificando como estrategias. Y finalmente, pues la estrategia. Ajá. Con esto quiero cerrar. Es muy importante que no echen en saco roto toda esta información, que utilicen todos sus sentidos, que apliquen este plesupe, que apliquen lo que vimos en el MAE. Es muy importante que no dejen de hacerlo, porque eso es lo que les va a dar un sentido y significado a lo que van aprendiendo. Identifican, autoconózcanse, vean cuáles son sus áreas de oportunidad y a partir de eso empezar a hacer modificaciones. El próximo jueves vamos a ver organización para el estudio. Y ahí tocamos muchas cuestiones de cómo hacer mejor utilización de mi tiempo, por ejemplo, para ya no procrastinar. ¿Qué estrategias utilizar, por ejemplo, para poder organizar mi forma de estudiar, mi pensamiento, mi tiempo? Ajá. Entonces, espero que lo que hoy hablamos les sea de muchísima utilidad y espero que nos podamos ver el próximo jueves para ver de esta organización para el estudio. Muchas gracias. Le cedo los micrófonos a Ana Pati. ¿Andas por ahí, Ana Pati? Para el Sí, cierre de la maestra. sesión. Ya Sí, estamos en tiempo. exactamente. Muchísimas Bueno, gracias, maestra. Pues agradecemos esta primera intervención. Como bien menciona, vamos a tener otra segunda conferencia hablando más sobre esta organización del tiempo el jueves a la misma hora de 1:40 a 2:30. Pues si no hay dudas o preguntas, alguien que quiera levantar la mano, algún comentario, si no, bueno, también por ahí les puse la nota en el chat. Igual esto por lo menos creo que nos ha dejado buenas reflexiones y quizá pues si de aquí al jueves les llegan algunas dudas, preguntas, pues de nuevo tenemos la oportunidad para hacérselas aquí a la maestra. Y bueno, pues de antemano le agradecemos esta participación de parte de la coordinación de tutoría. Por aquí estuvieron algunos tutores también acompañándonos. Son de varios grupos, pero en general creo que la mayoría son de quinto. Entonces, bueno, pues agradecemos a todas y todos. Y pues los esperamos el jueves. Muchísimas gracias. muchas gracias y a poner en práctica lo aprendido. Exactamente, sí, creo que eso es lo mejor. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Cerramos por aquí